Este es un comunicado oficial de los dirigentes de la Supertierra. Tú que estás viendo este video ahí sentadito muy tranquilo, tomando un pancito con café o leche, con cero preocupaciones. ¿Alguna vez has escuchado de la democracia? ¿Alguna vez te has parado a pensar qué es lo que la democracia hace por ti, tu libertad y tu familia? Y si acaso lo has pensado, ¿tú crees que estás haciendo tu parte? Porque ten por seguro que los malditos bichos y los autómatas no se detendrán a esperar. Por ello, deja tu pan con café y únete a los Helldivers, un equipo de élite que lucha continuamente para que nuestras familias continúen con el hermoso estilo de vida que la Supertierra les brinda. Así que no lo dudes y únete ahora. Fuera de bromas, uno de mis juegos favoritos del PlayStation Vita fue sin duda Helldivers. Así es, les abro los ojos, este juego no nació con su segunda parte. El juego original era una joyita que pocos conocieron debido principalmente a la presentación en la que venía. Un top-down shooter, un tipo de shooter que no es tan popular ya que su hermano mayor, los first-person shooter o los third-person shooter, son claramente más populares. Y al parecer el equipo de Arrowhead sabía esto al cambiar la perspectiva a una en tercera persona en su siguiente entrega. Helldivers 2, juego distribuido por PlayStation Studios, el cual se encuentra disponible en PlayStation 4, PlayStation 5 y la PC. Juego que heredó casi todas sus mecánicas de la anterior entrega, pero agrega otras que le enseñan mucho a esos juegos como servicio que solo quieren nuestras carteras. Miren, de una vez les digo, este juego vale cada centavo. Sin embargo, como ya es tradición en el canal, acompáñenme un poco más y descubran junto conmigo si Helldivers 2 merece el gasto. Como siempre, comencemos por la historia, la cual es una muy sencilla pero efectiva. Nosotros tomamos el papel de varios Helldivers, soldados de élite que son enviados a misiones para defender los ideales políticos de la Federación de la Supertierra. Ideales que toman la forma de recursos explotables de los distintos planetas que visitamos. Y digo que tomamos el papel de varios porque realmente son bastante desechables. Sin embargo, los habitantes de dichos planetas por algún motivo no permiten lo que por derecho nos pertenece y deciden rebelarse contra la Supertierra. Esto nos llevará a enfrentamientos contra por el momento dos tipos de razas, los termínidos, que son insectos gigantes que atacan todo lo que se mueve, y los automatones, seres mecanizados que atacarán a distancia y con armas cuerpo a cuerpo. Nosotros, como es nuestro deber, seremos enviados a los distintos planetas a cumplir varias misiones y de ese modo expulsar a los invasores de los planetas que, como dije, por derecho nos pertenecen. Todo con el objetivo de defender nuestro estilo de vida, la libertad y la democracia. Y esa es la historia. Como dije, es bastante sencilla. Sin embargo, los desarrolladores de Arrowhead están manejando todo de una manera bien especial. Recordemos que este es un juego como servicio, o sea que básicamente está destinado a perdurar a través del tiempo actualizando su historia y contenido ofrecido. Otros juegos del estilo actualizan eso mediante expansiones o con simples trailers cada nueva temporada, mostrando en qué se quedaron y agregando cosas a la experiencia. Pero Arrowhead les pide a ellos que les sostengan su bebida, ya que dentro del estudio destinaron a una persona en específico que su única función es ser el Game Master. De hecho, hasta sabemos su nombre, se llama Joel. Joel determina la narrativa de las misiones, los planetas que están siendo atacados, los sucesos galácticos, sus consecuencias y todo lo referente a este juego. Una de las cosas que más recuerdo es cuando la comunidad se la pasó atacando a los insectos e ignoraban completamente a los robots. Para solucionar esto, el Game Master hizo que los automatons comenzaran a quitarnos parte de la galaxia. Esto generó que los jugadores voltearan a ver a los robots y por petición del Game Master intentaran erradicarlos. Dicha erradicación sucedió en muy poco tiempo, cosa que no sé si esperaban que sucediera tan rápido. Pero al suceder, el Game Master sacó su carta trampa y dijo que los que erradicamos solo eran una avanzada exploración de los malditos robots, y que ahora sí nos atacarán con la fuerza principal. Miren, podrá ser un detalle súper tonto, pero esas pequeñas cosas hacen que el juego se sienta vivo y con un buen de personalidad, ya que sabemos que detrás de todo lo que hacemos hay un desarrollador que mueve los hilos para hacer que la historia continúe.
Como dije al inicio, la historia tiene un conflicto muy simple, pero tiene el potencial de ser una cosa súper entretenida y en la cual toda la comunidad del juego esté involucrada. Lamentablemente en los últimos meses Helldivers ha visto reducida su cantidad de contenido y por consiguiente de jugadores. Esto quiero creer es directamente proporcional al hecho de que Arrowhead es un estudio bastante pequeño que se vio retado ante la cantidad abrumadora de público que recibieron. Si bien el juego se encuentra en un estado bastante sano, sobre todo si cuentas con quién jugar, es innegable que el hype inicial ya pasó. Y también llegaron otros juegos que atrajeron atención del público y su FOMO. Sin embargo, hay un público base que continúa jugando el título día con día. Miren, ya hablaremos más adelante de la continuidad del contenido, pero estén tranquilos. Hay suficientes personas para jugar Helldivers 2. Pero nada de lo que he comentado funcionaría si no fuera por cómo está estructurado el juego, y ese es el punto clave. Por lo que pasemos a ello para que entiendan cómo estos genios de Arrowhead inventaron una de las mecánicas perfectas para un juego de servicio y lo hicieron hace mucho tiempo en su primer juego. Bueno, en realidad no sé si lo inventaron o si algún estudio más lo hizo antes, pero realmente yo lo conocí con ellos y creo que con esta segunda entrega lo llevaron al extremo. Como comenté hace un momento, todo en este juego funciona mediante un Game Master. Él destina qué planetas deben ser atacados y las consecuencias de esos ataques. Aún así, como es de esperarse, los jugadores tienen varias opciones de dónde agarrar. Para ello, dentro de nuestra nave podremos acceder al mapa galáctico que, como su nombre indica, muestra los planetas a los cuales puedes acceder, así como las misiones a completar. Antes de entrar podrás ver el porcentaje de liberación. Dicho porcentaje se comparte con toda la comunidad, lo que hace que cada una de las misiones que realices contribuya a la democracia. Prácticamente estás haciendo tu parte. Las misiones vienen divididas por sectores del planeta según la dificultad que escojas, y para liberar un sector deberás completar 3 misiones que lo componen. El trabajo combinado de toda la comunidad hace que un planeta se libere. Cuando eso pasa, toca ir al siguiente y continuar con el trabajo que la Supertierra necesita. Este proceso es el mismo tanto para los insectos como para los automatones. Las misiones a realizar son cosas que se escuchan muy simples, pero una vez que estás en el planeta no todo es tan fácil. Por ejemplo, tendrás que hacer cosas como ve y destruye esto, ve y activa esto otro, o simplemente defiende un sector. Pero la cosa se complica cuando incluyes en la ecuación a hordas enormes de enemigos. Pero para que entiendan todo, mejor pasemos al gameplay. Como lo dije al inicio, esta segunda entrega cambia la perspectiva del gameplay con respecto a su hermano mayor, poniéndonos en los hombros de los Helldivers, y digo en los hombros porque, como dije al inicio, estos soldados son simplemente desechables. No pienses que al morir regresará el mismo soldado de manera mágica. Así es, siento romperle su corazón, pero cada Helldiver es un soldado distinto, lo que vuelve este asunto en una masacre. O sea, igual que en la primera entrega, pero ahora en tercera persona. Pero bueno, regresando al gameplay, tomamos el papel de uno de estos soldados de Elite, los cuales tienen varias herramientas a su disposición para enfrentar a sus enemigos y cumplir los objetivos de la Supertierra. El arsenal más básico con el que contarás es un arma principal, de la cual hay varios tipos a nuestra disposición. Cosas como escopetas, rifles de asalto, subfusiles, rifles de tirador y por supuesto rifles de francotirador. También contaremos con armas secundarias, las cuales no son tan variadas, ya que solo tendremos pistolas, las cuales pueden ser completamente automáticas, pero en su mayoría son bastante normales y solo recomiendo usarlas en caso de emergencia. Y para terminar con el equipamiento regular de un Helldiver, tendremos los clásicos arrojables, los cuales hacen boom y matan enemigos. No hay mucho detrás de ellos. Pero este equipamiento solo es la punta del iceberg de lo que podemos hacer. De hecho, si solo tuviéramos eso, este juego sería bastante injusto, pero las cosas no son así. Antes de salir a cada misión podremos escoger algunos apoyos que nos hacen la vida más fácil. Estos apoyos van desde cosas como armas más poderosas para hacer frente a enemigos más fuertes, mochilas con robots de apoyo, suministros para no quedarte sin munición y hasta escudos de energía que te permiten soportar varios golpes. Pero lo verdaderamente poderoso y lo que realmente te salvará el día son los ataques aéreos. Hay bombardeos explosivos de racimos de fuego con láseres o de gas, unos más ligeros que pueden usar más seguido o más destructivos pero que podrás usar pocas veces. Las variedades son muchas, pero ten por seguro que te salvarán la vida o tal vez no. Una vez en el planeta podrás solicitar aquello que te hayas equipado de una manera bastante chida e ingeniosa.
Primero deberás abrir la terminal con el botón que tengas asignado para ello. En mi caso, que juego en teclado, lo puse en el tabulador. Al hacerlo se mostrará en pantalla una lista de todos los apoyos disponibles y abajo de cada uno de ellos una secuencia de direcciones. Al presionarlos de manera correcta en el pad de nuestro control o en el teclado, lo activaremos, lo que solo nos dejaría pendiente lanzarlo en el área que queramos que caigan. Miren, les prometo que esto suena muy sencillo, pero en momentos de crisis, cuando estás completamente rodeado por enemigos, muy probablemente entres en pánico y suceda uno que otro accidente que puede ser divertido o tal vez arruine por completo una misión, aunque la mayor parte del tiempo te salvarán de uno que otro apuro. El método de usar secuencias de direcciones con el pad no solamente funciona para los apoyos, sino también para completar misiones, ya que muchas de ellas requerirán que accedas a terminales en ciertos lugares, las cuales te darán instrucciones en forma de pequeños minijuegos. Hay varios y variados, y la verdad todos son muy sencillos. Sin embargo, como comenté hace un momento, hacerlos cuando estás tranquilo es muy diferente a cuando estás rodeados de bichos o robots. En esos momentos de crisis tal vez te equivoques o entres en pánico, pero si confías en los dirigentes de la Super Tierra, ten por seguro que lo lograrás. Por último, cuando hayas concluido con tu deber, deberás escapar del planeta, del cual si logras salir con vida se te recompensará con dinero del juego, el cual puedes intercambiar por nuevas armas, armaduras y apoyos en tierra. También puedes traer del planeta algunos objetos que te ayudarán a mejorar tu nave para hacer más efectivo el apoyo que te den en tierra. Estos objetos son los más difíciles de conseguir, ya que si mueres mientras cargas alguno de ellos, quedarán tirados a un lado del cadáver que se dejó atrás, por lo que ya dependerá de ti regresar por ellos o priorizar los objetivos de la misión. Como pueden ver, el gameplay es sencillo, pero absolutamente adictivo. El ciclo de gameplay no se siente cansado y te invita a continuar con las misiones, ya sea para terminar con uno de los bloques o apoyar en la liberación de un planeta. Esto se aumenta de manera exponencial si es que estás con amigos. Les aseguro que no pararán de reír, sobre todo si le entran al roleplay de la libertad y la democracia que la comunidad ha predicado. Todo ese pedo es muy gracioso y divertido. Sin embargo, no todos son cosas buenas. Como ya comenté, el juego tiene un problema de falta de contenido. La continuidad de la historia se encuentra un poco estancada y repito, esto es entendible, ya que Arrowhead es un estudio bastante pequeño que no sabía el éxito que su juego tendría y lamentablemente se vio superado por ello. También, en un mundo donde la novedad no dura más de 60 segundos, parece que la gente no tiene la suficiente paciencia y requieren las cosas nuevas lo más pronto posible, para solo olvidarlo y estar en este ciclo de no disfrutar las cosas. Digo esto porque en los últimos días salió una noticia de que la cantidad de jugadores se redujo drásticamente, a lo cual muchos youtubers conspiranoicos salieron diciendo que el juego ya estaba prácticamente muerto y muchas personas que lo siguen en los comentarios realmente creen eso. Y si les soy sincero, eso no es cierto. La mayoría de los juegos saludables mantienen una cantidad constante de jugadores, como de esa cantidad, 30,000 personas. Y como dije hace un momento, la mayoría de las personas que iniciaron el juego llegaron por el FOMO que sentían de perderse lo que está de moda. Pero como es normal en esto de los videojuegos, en la época del lanzamiento la gráfica siempre se va a disparar, para llegar a un punto en el que se va a estabilizar. Pero la cosa extraña con Helldivers es que nadie preveía que el juego iba a ser sumamente popular, lo que como consecuencia de una drástica baja de jugadores, cosa que repito es normal en todos los juegos. Por lo que tranquilos si piensan que van a comprar el juego y no van a encontrar a nadie con quien jugar. De hecho, es bien difícil que no encuentren partidas, solo necesitan a 3 locos más para bajar a planetas y matar a bichos. Les aseguro que es bien fácil encontrar partidas, así que por esa parte no se preocupen, hay muchas personas jugando Helldivers 2. Y con la popularidad que tuvieron era cuestión de tiempo para que llegara el contenido que la comunidad estaba esperando. Así es, hace unos días se anunció contenido adicional que estaría llegando en el mes de agosto. Por lo que no desesperen, realmente Arrowhead es un equipo pequeño, ténganle paciencia, son tan chiquitos. Por lo que si siguen teniendo dudas, volten a ver el primer Helldivers, es un juego que sigo recomendando, sigue teniendo comunidad, tiene bastante contenido, por lo que repito, solamente ténganle paciencia a Arrowhead. Pero lo que sí espero es que Sony se dé cuenta que este estudio trajo a la mesa un juego como servicio bastante especial y le dé el apoyo que requieren para que el contenido sea más constante y mejor programado. Lo que me lleva al otro punto que no me gusta, el cual es el rendimiento del juego en PC. Lo primero es indicar que el motor del juego es el mismo que se usó en el primer Helldivers, y ese motor prácticamente ya no se usa en nada y ya no tiene soporte oficial desde el 2018, lo que lo vuelve obsoleto.
Los desarrolladores locos en Arrowhead hicieron de todo para que esta cosa corriera y si bien lo hicieron bien, no es para nada ideal. El juego gráficamente no es impresionante, sin embargo por algún motivo no logro que corra de una manera estable. Gran parte del tiempo tengo bajones grandes de frames, lo que puede llegar a ser molesto. La verdad es que mis respetos para el trabajo que hizo el equipo en adaptar un motor obsoleto, pero sinceramente creo que la decisión no fue la correcta. Y regreso a que el equipo no esperaba el éxito que el juego tendría y lamentablemente esos problemas se verán arrastrados el tiempo que dure vivo el juego. Solo espero que con el tiempo el juego se sienta mejor y de alguna manera se mantengan estables los frames para poder disfrutar de la democracia de la mejor manera. Por último, hubo un tema con las cuentas de PlayStation que necesitaban acceder si jugabas en PC. Esto es una culerada para todos los lugares donde no hay distribución oficial de Sony, ya que todos esos lugares no pueden jugar de manera oficial el juego y de hecho Steam les está dando un reembolso por el juego. En conclusión de mi parte, muy chido por Steam por devolver los dineros y muy chafa por PlayStation por ser un culero. Pasando al apartado visual, como lo comenté hace un momento, el juego no es gráficamente espectacular. Sin embargo, el diseño artístico es bastante bueno. El juego se ve muy bonito y a la vez grotesco, con partes de cuerpos de enemigos y compañeros volando por todos lados. Algunas misiones al completarlas te demostrarán escenarios espectaculares que vale completamente la pena ver. Miren, lo repito, el juego a pesar de ser distribuido por la máquina enorme que es PlayStation, en realidad es un equipo pequeño y para el tamaño que tienen, la calidad entregada es sumamente sorprendente. Tiene los detalles de rendimiento que espero en algún momento se arreglen, pero miren, las risas que este juego me genera hacen que pase por alto esos errores técnicos que la verdad sé que tienen solución. En temas de audio tengo que decir que todo es sorprendente. El terror que pueden darte escuchar una horda de insectos detrás de ti o el dolor que puede causar escuchar cómo una de tus piernas se rompe, todo esto no se sentiría igual de no ser por una buena calidad de audio, la cual considero que transmite muy bien todo lo que está pasando en pantalla. En cuanto a las actuaciones de voz, el juego cuenta con doblaje al español, idioma que recomiendo ya que durante las partidas en el caos de todo lo que está pasando, algunas veces te puedes perder de ciertas cosas por no poner tu completa atención a lo que digan. Sí, sé inglés, pero a veces tengo que poner más atención cuando estoy escuchando algo en inglés. Atención que a veces no tengo cuando estoy intentando sobrevivir. Las actuaciones de voz son bastante buenas y con bastante buenas en realidad estoy diciendo bastante ridículas, ya que todo es sumamente serio aunque no lo parezca y la verdad es uno de los puntos principales de este juego. Hacer sentir al jugador que todo es serio, aunque ya de lejos sabemos que todo es una especie de sátira y siendo sincero el trabajo en las voces completa este sentimiento y simplemente me encanta. Pasando a la banda sonora, todos los temas son bastante solemnes y épicos. Uno de mis favoritos es cuando inicia cada partida y todo el equipo está descendiendo a tierra en sus cápsulas Hell. La música del juego logra el cometido de hacerte sentir en una película de acción. Es épica y te invita a ser sumamente patriota con la Super Tierra. Pasando a la sección más esperada por toda la Super Tierra unida, Milo al servicio de la comunidad, Helldivers 2 se encuentra en un precio reducido de $40 más impuestos en PlayStation y en Steam se encuentra en 700 pesos. El precio está bastante accesible para la cantidad de tiempo que muy probablemente pases en él. Y también hablando específicamente de Steam, el juego constantemente se encuentra en promoción y como siempre les digo, no hay prisa por jugarlo. El juego está en un estado súper sano y siempre encontrarás personas con las que jugar. En cuanto a los extras con los que el juego cuenta o sus microtransacciones, debo de decirles que tiene un pase de batalla algo raro. O más bien tiene varios. Lo que no me gusta es que algunas armas estén ligadas a ellos. Sin embargo, las monedas con las que puedes comprarlos puedes obtenerlas jugando. Puede llegar a ser mucho grindeo, pero en general es posible conseguirlo. Aún así, siento que está algo caro el dinero del juego. Pero yo solo compré el juego base y he podido experimentar todo sin contratiempos. En conclusión, Helldivers 2 es un buen ejemplo de en dónde debe de centrarse un juego como servicio. Básicamente esta clase de juegos, antes de intentar ganar todo el dinero de la vida, deben de ser divertidos. Deben de lograr que el jugador quiera regresar, que se la pase bien y después intentar captar su interés en cosas que no afecten la diversión que ya le diste. Las cosas extras pueden involucrar que invierta dinero o tal vez no.
Este juego lo hace bastante bien. Si bien por el tamaño del estudio las actualizaciones no son tan rápidas como yo y muchas personas quisieran, creo que el ciclo de gameplay es suficiente para mantenerte enganchado por mucho tiempo. La narrativa cambiante mediante la implementación de un Game Master es una cosa de genios y le da un buen de personalidad y vida a este juego. Solo me queda esperar la llegada de nuevas razas de enemigos y tal vez skins más coloridos para los Helldivers. Aún así, tenemos enfrente a uno de los mejores juegos cooperativos del año. Pero ya veremos qué tiene que decir Space Marine 2 a todo esto. Y muchas gracias por ver este video. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. También no te vayas sin dejar un comentario y hacerme saber qué es lo que tú piensas. Recuerda que también tengo más videos que pueden gustarte. Te dejaré uno por aquí en algún lado. Y ahora sí ya, recuerden seguirme en todas mis redes sociales como MiloAvilXD. Saben que los amo. Bye.